Bien, miren, ayer le hice una llamada a Tito Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas, y le pregunté, Profesionales agropecuarios. profesionales agropecuarios, Sí, porque ya los incluyen a es todos. casi lo mismo, pero es No, es distinto, más amplio. es más amplio. Agropecuario es más amplio. Entonces, Tito, ¿y qué está pasando? Porque estoy sorprendido con la actitud y la relación no buena que hay hoy entre el grupo que diriges y un sector de profesionales agropecuarios y el gobierno. Me dice, yo también estoy sorprendido. Tito en línea, Tito Hernández está en línea y nos va a hablar sobre el particular. Buenos días. Buenos días, Gregory, a ti, a Nelson, a Manuel. Muy cordial saludo a todos. Sí, como yo te decía, esa es la pregunta que nos hacemos todos diario en el gremio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Porque el presidente ha sido una persona que ha respondido a otros gremios, a otros sectores. Y a nosotros en un momento lo hizo. Pero en esta ocasión las cosas no parecen estar como tan claras, pero para nosotros está bien claro el camino a seguir. Nosotros ya, ustedes han visto la semana pasada, iniciamos un proceso de contacto con el liderazgo político nacional del país y gremial. Nos juntamos con Hipólito Mejía, nos juntamos con Danilo Medina, nos reunimos con Miguel Vargas, estamos pendientes de una respuesta del presidente Fernández. Le solicitamos también una cita a Quique Antún, nos dijo que en esta semana, porque se encontraba afuera, al propio Ignacio Paliza, del PRM, y además nos reunimos ya con la ADP, ayer con el Colegio Médico, mañana con el Colegio de Abogados, luego con los periodistas y con el CODIA y las centrales sindicales. El lunes martes nos estamos reuniendo con todos ellos en un proceso de darle a conocer nuestra demanda y de coordinar algún tipo de acción, y todas las respuestas que hemos recibido han sido positivas. Uno lamenta que, por ejemplo, compromisos que ha asumido el gobierno, que inclusive en este programa los planteaste, los anunciaste, los dijiste hasta con emoción por el logro de que a tu grupo de iguales, a profesionales de la agropecuaria, se les iba a hacer justicia, sobre todo en las condiciones de trabajo y también en la parte que tiene que ver con pensiones muy bien merecidas. Sin embargo, tiene que haber alguna situación donde el puente haya flaqueado, se haya interrumpido esa normal e interesante anuencia por parte de las autoridades hacia logros, porque ustedes no están pidiendo dádivas, hacia logros que han sido reconocidos, y sin embargo en la práctica hasta vi que hace unos meses fuiste objeto de una confrontación policial, que recibiste alguna golpeadura leve, pero fue así. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué han hecho mal ustedes? ¿Dónde ustedes han incumplido? Si es eso lo que ha sucedido, porque ¿cuál es la explicación? No, mira, nosotros hemos hecho todo. Duramos 3 años dialogando, conversando con las autoridades, que parecía que más que diálogo era un monólogo, porque nunca encontramos respuesta. Y como tú bien has dicho ahora, el anuncio que hicimos del aumento salarial fue avalado por el propio presidente en la reunión que tuvimos con él en el Palacio el 28 de enero del 2025. Él fue que dijo, nos dio a nosotros todos, fui yo que autoricé ese aumento salarial y no se ejecutó. Le entregamos en esa ocasión las demandas de las pensiones, el listado completo, 1.700 y algo,
y no lo objetó, solamente dijo, no, yo lo que quiero es que me identifiquen cuánto le costaría esto al gobierno. Para que ustedes tengan una idea, todas las demandas nuestras le representarían al gobierno 1.230, 1.250 millones de pesos al año, al año. La pensión, el aumento de pensiones que estamos pidiendo para 600 agrónomos representan para el Estado Dominicano 15 millones de pesos mensuales. O sea que son demandas Pero, insignificantes. sí, Tito, ¿le han dado alguna justificación que ustedes entiendan prudente, que ustedes entiendan oportuna, de por qué estas demandas no han sido satisfechas por el gobierno, a pesar de esa actitud del presidente de la República? ¿Le han dicho qué ha pasado? ¿Por qué? Oye, Si las razones son económicas, ¿qué es lo que está pasando? No, penosa y lamentablemente, te debo confesar que nadie en el gobierno no ha llamado para dialogar. El ministro los otros días, ministro nuevo, está más perdido que Luis Limber en esas funciones. El Limber Cruz. No, que Limber, el aviador, que Sí. porque no conoce el sector. Dijo que, por ejemplo, que cómo era posible que un agrónomo con 60 años, 65 años, aspire a pensionarse, que todavía pueda andar un motor. Oigan eso. Y él desconocía todo eso y que eso estaba en manos del presidente. Y peor aún, lo que se está haciendo en agricultura es complicar más la situación. Pues están cancelando agrónomos, están en una situación de incertidumbre la mayoría. Y en el gobierno nadie ha dicho nada. Eso yo creo que es una estrategia errónea, porque la AMPA en 56 años siempre ha librado este tipo de lucha y las ha ganado. Entonces, y esta no va a ser la diferencia. O sea, nosotros estamos preparados para una lucha larga, estamos preparados. A nosotros nos quedan en carpeta más de 20 acciones por hacer. O sea, que el que cree que nos va a cansar, a agotar, no, cada día estamos más fuertes. Y yo, que dirigí la AMPA en el 90 y hicimos todo este tipo de manifestaciones, que decía ayer al comité ejecutivo, nunca yo había visto un proceso como este, en el que después de 5 o 6 meses de lucha como el que llevamos, nos hayamos sentido tan fortalecidos como ahora. Porque el respaldo que dio Hipólito, el respaldo que dio Danilo, el respaldo que dio Miguel Vargas, el que no han dado todo, la AMD, la ADP, aquí se puede dar alrededor de esta lucha un gran movimiento de protesta social. Y hay gente que no lo está viendo, ni me importa que no lo vea. Nosotros sí lo estamos viendo. Tito, a ti y mañana va a ser más cara la sal que el chivo. Te voy a decir por qué. Y esto es importante que el país lo sepa, y el presidente, si lo está viendo el programa. Aquí todo el mundo tiene problemas. La ADP tiene problemas, el colegio médico, los abogados y todo. Sí, hoy es más fácil resolverle a los agrónomos y mañana va a ser difícil resolverle a médicos, agrónomos, a maestros, a abogados, a enfermeras, a centrales sindicales. Porque hoy es una demanda, mañana son 10. Hoy es un grupo, mañana son 20. Tito, a ti te sacaron de tu retiro gremial. Dilo tú. Que a nosotros nos sorprendió cuando Tito volvió al redil. Al gremialismo. Bueno, te sacaron de ese retiro para ponerte al frente de la AMPA, que tú acabas de recordar que la dirigiste en la década del 90. Te sacan de ese retiro para ponerte al frente de la AMPA con la intención de que tu prestigio pudiera generar algún tipo de utilidad para ese gremio, pero evidentemente que la resistencia que ustedes han encontrado en la instancia de gobierno no está dando ese resultado.
Ustedes tenían una buena relación relativa, ¿verdad? Con el anterior ministro de Agricultura, pero tampoco pudieron conseguir las reivindicaciones. Si el presidente de la República, que es la última instancia, les aseguró que había dispuesto el incremento salarial y eso no se materializó, entonces, ¿qué les queda a ustedes? No, nosotros seguir luchando, seguir luchando. Mira, en el 85, por ejemplo, que fue la lucha más fuerte, que ocupamos el Congreso, hicimos huelga de hambre, la ley 304, el doctor Jorge Blanco era el presidente. Él tomó su decisión y promulgó la ley, la 304, que le aumentaba el sueldo a los agrónomos y a los abogados, que en esa época estábamos luchando juntos. Ayer recordábamos en el Colegio Médico que en el 90, cuando yo fui presidente, Katy Guzmán era la presidenta del Colegio Médico, en aquel tiempo MD, y Cifredo Cabral de la ADP, y Magdaleno, que en paz descanse, una señora, era enfermera del enfermero. Minerva Magdalena. Y nosotros libramos grandes luchas, grandes jornadas de lucha. Tú sabes, Nelson, que es lo preocupante ahora, que cuando tú crees que el país avanzó y que ya en esta época la huelga no era necesaria, las movilizaciones, los piquetes, nada de eso, pues con una comunicación horizontal como la que hay hoy, con las redes sociales, el internet, no se supone que eso es un mecanismo. Y yo mismo, como tú bien dices, cuando volví a la AMPA, yo creía que no era que yo estaba en vacaciones, no que iba por unas vacaciones. O sea, esto va a resultar más fácil que lo que yo pensaba. Una cosa es lo que tú piensas, otra cosa es lo que piensa el dueño del fútbol. Entonces, nosotros seguimos confiando que el presidente está mal informado, que el presidente, alguien le metió un chip erróneo, pero también él es un presidente joven, él no es Balaguer, que no veía, pero Balaguer veía más que mucho. Tito, hay una situación que llama la atención porque es muy evidente. Hubo un ministro de Agricultura que ya no está en el cargo hace 2 meses y hay un ministro nuevo que luego de Tito Hernández tener contacto con él, se replica. Dice que está perdido. Sí, y entonces pasa que ninguno de los 2 ministros de Agricultura aprecian el valor que tiene un profesional agropecuario como es el agrónomo, indispensable para la agricultura de República Dominicana. ¿Qué es lo que está pasando? Que desde hace 5 años a los agrónomos, desde el Ministerio de Agricultura, es como si fuera vamos a darle una ayuda a este profesional agropecuario. O sea, no se reconoce ni se necesita el servicio permanente del sector de profesionales agropecuarios, de agrónomos. ¿Qué es lo que pasa? Ya no es necesaria la intervención determinante, hasta donde yo entiendo, de un agrónomo para el Ministerio de Agricultura. No, óyeme, déjame darte este dato. El sector agropecuario no está bien. Eso no es verdad. O sea, el año pasado se logró récord de importación de comida. O sea, 5.500 millones de dólares. Eso nunca se había visto en la historia dominicana. La seguridad alimentaria, o sea, la autosuficiencia alimentaria, que estaba un 90 o un 92%, anda por un 85%. O sea, no es verdad que la cosa está bien. Y la gente lo está viviendo con el aumento de precio de la comida. Entonces, eso tiene que ver con los agrónomos. O sea, la estupidez más grande de cualquier persona pudiera hacer pensar que
la salud se cura con test y sin médico. Que el estudiante se puede graduar sin maestro y que la comida se puede producir sin agrónomo. Si no fuera por los agrónomos, este país no tuviera comida. Y te voy a decir por qué. O sea, porque es el que transfiere tecnología, el que aporta el conocimiento, el que permitió que en este país el arroz, por ejemplo, que en la década del 90 producía un quintal y medio, 2 quintales por tarea. Hoy tienen 4.5. Que con menos tierra produzcamos más arroz, que con más demanda de comida, con más gente demandando, se esté satisfaciendo en gran medida la producción arrocera. Y eso ocurre con todos los otros cultivos. Pensar que el agrónomo no es importante es como tú decías, tuviéramos la época de Adán y Eva todavía en la agricultura. Hoy el país produce más comida que hace 40 años, en menos tierra, con menos productores. Y eso se debe a la tecnología. Y esa tecnología la transfieren los agrónomos. O sea que, ¿qué es lo que ha pasado? Es lo que yo entiendo. Los presidentes, porque no ha sido ahora nada más, en las últimas décadas, tienen una percepción errada de la realidad del campo, en el sentido de creer que el mejor ministro de Agricultura es un productor agropecuario. Entonces te meten de ministro. El doctor decía que era la lluvia. Sí, pero era una manera de él, de un desdén. Él sabe que él terminó convencido de que no era así. Pero, por ejemplo, Lindbergh es el mejor productor platanero del país. 45.000 tareas propias de él. Pero fue un fracaso. Y de ahora es el mejor productor arrocero del país. Él tiene 3.000 tareas de él, dicho por él mismo, a nosotros. Y maneja 5.000 tareas de otro, 8.000. O sea, mientras este maneja 8.000, Lindbergh manejaba 45.000. Y va por el mismo camino. La agricultura no ha arrancado, ni va a arrancar, mientras haya este conflicto con los agrónomos. Ni va a arrancar. Y no se está haciendo nada en agricultura. Y eso en perjuicio del país. Y los otros que han puesto de ministros, que son empresarios, fueron un fracaso. Porque una cosa es con violín y otra con guitarra. Una cosa, eso como yo digo, un buen segunda base en béisbol no te hace buen manager. Un buen trompetista en una orquesta no te hace buen director de orquesta. O sea que tú ser buen productor no te hace un buen ministro de Agricultura, porque el Estado, manejar política pública es diferente. Van 5 empresarios como ministros, en línea. Y fracaso todo. Fracaso todo. No pueden decir. Y este va a fracasar si sigue así. Oye, que te lo estoy diciendo. Comenzó mal. Yo recuerdo cuando un muchacho, que yo veía la película de vaquero, de Wyatt y eso. Y yo siempre decía que la película, que en los primeros 2 minutos no había un tiroteo y mataban a un vaquero, iba a terminar mal. Es un clavo. No era buena. Con el ministro ya lleva 2 meses y no ha arrancado. Y como va, no va a arrancar. Es poco tiempo, Tito. Está tomando el pulso. Pero dile a la policía que pusieron nuevo, que es poco tiempo. Y que hay que darle, y que la delincuencia... pero no es lo mismo. Que tiene que esperar 2 meses, 3 meses. No, usted tiene que ir preparado. Además, las demandas nuestras son públicas. Eso no es que tú no tienes que darle tiempo a nadie. Y más cuando tú tienes necesidades, como tienen los agrónomos. No hay un intermediario, todos los días. No aparece un intermediario en el gobierno con canas que intermedie. O calvo.
No, Carlos. déjame decirte, Hipólito lo ha hecho. Hipólito lo ha hecho y lo está haciendo incluso. Hay cosas que yo no debo decir. Y yo quisiera pensar que con esta última intervención de Hipólito, que ha sido muy puntual y nosotros tenemos conocimiento de ello, pero no podemos hacerlo público, de resultados positivos. Porque lo otro no va bien. Óyeme, y no son amenazas. Yo sé lo que está sucediendo y la reacción que vamos teniendo de los diferentes sectores y el entusiasmo que hay con apoyarnos. Tito, tú dijiste una cifra que es realmente alarmante. 5.000 millones de pesos de dólares de importación el No, año pasado. 5.500 ¿Y en detrimento de qué sector se ha hecho esa de la importación? producción del país. Pues mira, te voy a dar un dato. Y eso hay que evaluarlo ahora, porque ya uno tiene que pensar que están diciendo mentiras. La producción arrocera, la demanda de arroz del país es 14 millones, 14.3 millones de quintales, el consumo. Por el DERECAFTA, al país se le permite importar 500.000 quintales, no más de ahí. Y se supone que estamos produciendo suficiente para atender la demanda. Pues cállate para atrás, Nelson. En el 2024 importamos 5 millones de quintales de arroz. Y el año pasado importaron más de 4.7 millones de quintales de arroz. Pero se necesitan entonces para completar la demanda. La demanda son ¿cuántos? Oye, 12, porque 13 millones. la demanda del país son 14 millones y la producimos. Entonces, ¿de dónde sale? ¿A dónde va tanto arroz? ¿Qué es lo que se está haciendo con ese arroz? Pero igual, el año pasado se dieron 7.000 permisos de importaciones. 7.000 permisos. O sea, Y eso no estaba limitado. pero claro que sí. ¿Para qué Claro rubros? ¿Para qué rubros? Para todo, para maíz, para pollo. Aquí estamos produciendo una buena cantidad de pollo. Cuando el gobierno comenzó, aquí se producía 650.000 pollos diarios. Ahora está produciendo casi 800.000. Y huevo igual. La producción de huevo del país en el 20 eran 240 millones de quintales. Ahora estamos en 400. Sin embargo, estamos importando pollo, estamos importando, obviamente, cerdo, por el tema de la peste porcina, que no se ha erradicado. Estamos importando ajo. Ustedes han visto los productores de ajo quejándose. Lo de cebolla igual. Hay un festival de importaciones masivo en detrimento de la producción nacional, porque la única explicación que tienen las importaciones es la reducción de la producción nacional. ¿Qué tú compras en tu casa, en el supermercado? La comida que tú no tienes en la casa. Eso es tan simple como esto. ¿Qué tú compras en el comercio internacional? La comida que tú no produces. Tan simple como eso. Tú no hay que buscarle 5 patas al gato ni decir que se está almacenando. No. Y se hace negocio con eso, en detrimento de los productores. Y vuelvo y repito, nunca en la historia del país se había producido un nivel tan alto de importaciones de comida. Y eso es comida. Yo no estoy hablando de otros rubros. El comercio internacional agropecuario en este año fue 5.500 millones de dólares de importaciones y 3.800 millones de exportaciones. Las importaciones aumentaron, eso hay que decirlo, fundamentalmente por el tabaco, 1.400 millones de dólares este año, y otros rubros, el banano, pero las importaciones, te dice a ti, lo mal que anda el sector agropecuario. ¿Y cuántos productores han quebrado por esa importación? No, miles. Bueno,
el PBI bajó el año pasado. Bueno, se dirá que por la economía, pero el del sector agropecuario disminuyó. Entonces, eso significa quiebra de productores. No hay una cuantificación, pero es obvio que tanto las importaciones como la propia mano de obra han impactado negativamente en el sector agropecuario. Y de seguir como vamos, este año llegaríamos a más de 6.000 millones de dólares de importaciones. Y eso es dramático. Estamos llegando a un punto, hay un colega que dice algo que me gustaría repetirlo. Va a llegar un punto que vamos a tener que no solamente importar comida, importar productores e importar agrónomos. Tito, Porque al ritmo finalmente que de van mi las cosas, parte, van. quiero una última inquietud que tengo en este conversatorio a distancia. Últimamente has manifestado alguna preferencia o accionar político que se conoce. No, mira, déjame decirte algo. Todo el mundo sabe mi relación con Hipólito y mi compromiso. Mucha gente, ustedes están diciendo muchas verdades. Se hace la misma pregunta que ustedes. Yo no tengo una militancia activa. El proceso que lleva la propia candidatura no lo están demandando. Por ejemplo, a mí nunca me han invitado a una actividad política, ni me han dicho, ven, vamos allí, pendí esto, ni aquello. O sea que eso desde mi punto de vista no tiene que ver con eso. Que den o no den, no va a variar mi compromiso. Mi compromiso con Hipólito es un compromiso familiar. Lo voy a decir aquí públicamente. Tiene que ver con mi madre. Antes de morir, mi madre, que era prima de Hipólito, me dijo a mí un día, Tito, yo quiero pedirte algo. Que tú y mis hijos apoyen a Hipólito siempre, entre él esté vivo. Porque por el cariño, el afecto que había. Y yo recuerdo que le dije, bueno, mamá, de mi parte tú puedes contar con eso, pero a los demás hermanos, hijos tuyos, tienes que decírselo tú. Y se lo dijo. Y me puso a llamarlo uno por uno. Y se lo dijo. Y no solo eso, sino que me pidió que invitara a Hipólito a la casa. Hipólito fue a la casa de la familia nuestra. Y mamá, personas, y todos los hijos, todos los sobrinos, nietos, estamos ahí. Y le digo, mira, el compromiso de mi familia contigo, por ser como tú has sido siempre con nosotros. Esto no lo varía que le den o no le den nada a los agrónomos. Eso no varía. Y ponerse a pensar en eso es una tontería. Es una tontería. Y no creo que la confrontación al interno del PRM, digo, no es una tontería tuya, no, me refiero a quienes piensen así en el partido y en el gobierno. Y la confrontación en el PRM está a ese nivel de negarle a un sector profesional un respaldo, derechos que tienen por confrontaciones políticas. Bueno, mira, pues las cosas andan mal. Y yo no creo que estemos en ese nivel. Porque nada ni nadie va a variar este compromiso. Es un compromiso de sangre y sagrado. Y por esto no tiene nada que ver con la lucha de nosotros. Nosotros nos juntamos con Danilo. ¿Y qué dijo Danilo? Tienen todo el apoyo, en todos los niveles y en todos los sentidos. Y lo propio hizo Miguel. Ahora desde fuera, pero cuando era presidente no... No, déjame decirte algo, Nelson. Déjame decirte algo. Ustedes me obligan a decir verdades. Y qué bueno que así sea. El último aumento salarial de los agrónomos fue Danilo que lo dio en el 17. Los agrónomos que se cancelaron ahora, 350, fue Danilo que lo nombró. Eran muchachos todos. Dio 200 pensiones, que en este momento eso era las pensiones no eran la principal demanda, como lo son ahora. Hizo cosas por los agrónomos.
dio más de 2.000, más de 1.000 solares. O sea, yo no estoy defendiendo a Danilo, pero debo decir la verdad. Debo decir la No, verdad. te agradezco esos datos. Sí. No, y con sinceridad te lo digo. El último aumento salarial de 20.000 a 35.000 pesos lo hizo él. De ahí para adelante, más nunca he visto un aumento. Y en el caso del sector, estableció la diferencia salarial también por cargo. O sea, el salario de 35.000 era un salario básico. Antes todito ganaban 20.000 pesos. Él lo puso 20, 35, 45, 50.000, 60.000. O sea, hay que decirlo. Muy bien. Aunque haya gente que se enoje. Muy bien. Bien, Tito, muchas gracias. Esperamos que la situación que llevas la responsabilidad de representar ese sector se defina en el mejor sentido, y uno piensa que debe ser que la mejoría de condiciones de trabajo hacia los agrónomos pues se manifieste. Ojalá que esto ocurra. Gracias por el tiempo que nos has dispensado. Yo me brindo de mediador. ¿Me acepta, Tito? ¿Cómo es? Me brindo de mediador. Ojalá yo que te escuchen. Bien. Muy bien. Gracias, Tito. Hacemos una breve pausa para venir con la parte final del programa del día de hoy en la mañana con Telipaz. ¿Cómo la parte final?